Muy buenos días, tengan todos. Esta mañana es para mí un verdadero gusto poderles saludar desde este prestigioso canal y también a través de Radio Restauración 1450 AM. A todos, pues mis bendiciones y esperando que el Dios del Altísimo pues nos bendiga en esta hora con una enseñanza que pueda ser de provecho para todos y cada uno de nosotros. Esta mañana quisiera hablar de un tema muy especial. Un tema que envuelve todo lo que es nuestras enseñanzas. Quiero hablar sobre la muerte en la cruz. Para eso quiero leer en Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, versículo número 6, que dice: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy bien. Quizá cuando yo anuncio este tema, la muerte en la cruz, cualquiera que me oiga puede pensar que voy a hablar de un tema muy conocido ya por todo mundo. Sin embargo, déjeme decirle de que hay aspectos que las personas ignoran y que precisamente por eso es que tantas personas no valoran la obra que Dios ha hecho a favor de los mortales. Por eso es que me he sentido inquietado de compartir con ustedes este tema, la muerte en la cruz. La muerte de Cristo, primero, no fue un hecho aislado, como muchas personas piensan. Mucha gente cuando ven una cruz, cuando ven un crucifijo, como que tienen la idea de que eso es algo aislado, algo que sucedió en determinado momento de la historia y que nunca antes había sucedido y que tampoco después volvió a suceder. Déjeme decirle que no es así. La muerte de personas en una cruz en los tiempos bíblicos era algo muy común. Fueron los persas precisamente los que en esos siglos inventaron la cruz como instrumento de dolor, sufrimiento y muerte. Oiga bien lo que dije. La muerte, el sacrificio en la cruz fue inventado por los persas, lo que hoy conocemos como iraníes. Ellos fueron los que en esos siglos inventaron esto de la cruz como un instrumento de dolor, de sufrimiento y de muerte para ejecutar a los criminales, Para criminales fue que en esos siglos instituyeron la muerte en la cruz. Ahora, déjeme también explicarle de que esto lo hicieron así porque en esos tiempos no existían cárceles, pero no para lo que hoy existen. Las cárceles hoy en día se usan como un supuesto castigo para los malhechores condenados. Es decir, que si capturan a alguien después de algún juicio, pues si lo encuentran culpable, simplemente los decretos son, bueno, tiene que pagar 10 años de cárcel, 20 años de cárcel o cadena perpetua en la cárcel. Sin embargo, eso era así en esos días, eso es así hoy, eso es así hoy. Los gobiernos gastan millones y millones de dólares en estar manteniendo delincuentes dentro de las cárceles. En los tiempos bíblicos eran más prácticos los gobiernos. El hecho de que si alguien robaba
por ejemplo, robaba y era encontrado culpable, lo que tenían que hacer, y eso está en la Biblia también, lo que tenían que hacer el culpable, lo que tenía que hacer era restituir lo robado y dar todavía algo más de recompensa por lo que hizo. Esa era una de las formas como pagaba el culpable de robo. Ahora, cuando ya se hablaba de criminales, de asesinos, de violadores, pues a esos no les pedían que restituyeran. Los persas inventaron que lo que había que hacer era ejecutarlos. O sea, no gastaban ni 5 en estarlos manteniendo mañana, tarde y noche, sino que lo que hacían era matarlos. Entonces, en los tiempos que Jesús vino a esta tierra, Roma había adoptado ese sistema de muerte para los criminales. Bueno, el hecho es que en Jerusalén, en Israel, habían ladrones, habían delincuentes. Especialmente había un camino que salía de Jerusalén a Jericó. Ese camino era muy conocido porque allí permanecían ladrones, delincuentes, asesinos, al acecho de las personas que tenían necesidad de usar ese camino. Por cierto, los caminos no era algo como ahora que hay tantas calles, tantas carreteras. No, los caminos, especialmente que salían de una ciudad para otra, pues eran escasos, 1 o 2 caminos era todo lo que había. Por eso es que mucha gente se miraba en la necesidad de usar ese camino de Jerusalén a Jericó, a pesar de que sabían que era un camino peligroso. Los delincuentes acechaban para robar, para violar y para asesinar. Ahora, todo delincuente sabía que un violador, un asesino, no iban a andar con contemplaciones con él si lo atrapaban. Sin embargo, pues, como siempre ha habido gente que no quiere trabajar, como siempre ha habido gente que eligen según ellos el camino más fácil, como es robar, entonces así sucedía en aquellos tiempos. Habían rebeldes que armaban sediciones y eso también era castigado. Rebeliones contra el gobierno era castigado también con pena de muerte. Bueno, el hecho es pues que cómo es que lo ejecutaban esto de la pena de muerte en la cruz. Bueno, el delincuente que era encontrado culpable, por supuesto, primero había un juicio, pero al encontrarlo culpable, entonces tenía que salir de la ciudad cargando una cruz públicamente. Eso era una forma del gobierno. Todo lo que sucedía era una forma para, no solo para hacer escarmentar, reflexionar a los que ya andaban tal vez que metiéndose en cuestiones de delincuencia, sino que también era como una forma brutal de mostrar venganza contra el delincuente por las cosas que había hecho. Ya cuando llegaban al lugar de la ejecución, entonces el delincuente era obligado a acostarse sobre la cruz y ahí pues lo clavaban de las manos y los pies. En algunos lugares eran un poquito permisivos, por así decirlo, y solo los amarraban de los brazos y manos y de los pies, para que la persona quedase pues como colgada en una cruz. Pero por lo general, en los tiempos de Jesús, eran clavados de sus manos y de sus pies. Ahora, lo cruel de este método es que nadie muere porque le perforen las manos y los pies. Nadie muere por eso, por una herida en las manos y en los pies. Claro que es un dolor espantoso,
pero no se mueren, por lo menos inmediatamente, nadie muere por eso. Entonces, aquello más bien era un castigo cruel. ¿Por qué es que nadie muere porque lo claven de las manos y de los pies? Bueno, por una sencilla razón, es que no son puntos vitales para matar a una persona, para que una persona se muera. O sea, no es como que le oyeran aquí en el cuello. Si una herida un poco profunda aquí en el cuello puede matar a una persona en cuestión de segundos. Una herida, un puñal clavado en el corazón, eso mata inmediatamente a una persona. Y así podría señalar otros tipos de daños al cuerpo que sí pueden ocasionar la muerte en cuestión de segundos o de minutos, si usted quiere. Pero heridas profundas en las manos o en los pies no matan a nadie. Entonces, esto hacía que aquel que era crucificado pudiese permanecer horas y hasta días enteros allí clavado en una cruz, por lo que estoy diciendo, porque esas heridas no le causaban la muerte, pero eso sí, causaba un sufrimiento espantoso. El crucificado solo podía mover su cabeza, era expuesto así en la cruz, prácticamente desnudo, totalmente desnudo. O sea, solo le dejaban la prenda íntima interior, es lo único que conservaba. Entonces, claro, en esos tiempos la gente no era tan desvergonzado como tantas personas hoy en día que pueden andar desnudos en la calle y no les da ninguna pena, hombres y mujeres. No, en esos tiempos aún el peor criminal, para un criminal, aún para ellos, era algo vergonzoso exponerse desnudo ante toda la multitud, que siempre habían personas que al enterarse que habían 1, 5, 10 personas que iban a ser ejecutadas en la cruz, pues se aglomeraban curiosamente, con curiosidad, para ver aquel espectáculo. Después de un rato de estar ahí insultando y burlándose de los criminales que estaban allí, pues la gente poco a poco sigue yendo, otros iban llegando, pero eso era algo que estaba diseñado también para causar vergüenza en las personas. Además de la vergüenza, tenían que soportar el calor del sol. Si usted no lo sabe, siempre las ejecuciones las hacían en la mañana. ¿Por qué era así que las hacían en la mañana? Bueno, era para que soportara el criminal el calor del sol durante todo el día. Esa era la idea, que sufriera. Todo estaba diseñado para hacer sufrir al criminal. Podría mencionarle que, claro, el estarse asoleando por horas en esa cruz, y encima de eso habían elegido la colina del Gólgota como el lugar para crucificarlo, que es lo que estoy diciendo, que estaba expuesto realmente al sol todo el día. No había nada que pudiese darle alguna pequeña sombra a las personas que eran crucificadas. Nada, soportaban el sol de todo el día. Entonces, por supuesto, lo obvio es que tenían que soportar sed. La lengua se les pegaba prácticamente al paladar a las pocas horas. La garganta se les cerraba por falta de agua. Nadie tenía compasión de un crucificado. Si es que si estaba allí, era castigo, era para que muriera para que llevase una muerte lenta. Entonces, mientras podía, el criminal suplicaba, rogaba
que le dieran un poco de agua, pero no había. No había agua para el criminal. Cuando el criminal estaba en aquel sufrimiento, como si eso fuese poco, también la misma sangre que brotaba de sus manos y de sus pies desnudos, también atraía las moscas. Moscas venían a pararse sobre el criminal y él no podía hacer nada por espantarlas. Y entonces esas moscas se paraban en las mismas heridas, ocasionándole una casi inmediata infección. Entonces este personaje, a las pocas horas de estar ahí, estaba ya hasta con fiebres causadas no solo por las heridas, sino por la infección que provocaban las moscas encima de él. ¿Puede usted imaginarse un sufrimiento así? Quizá sea un poco difícil para usted imaginárselo, pero trate de hacerlo y entenderá por qué los gobiernos hacían eso en esos tiempos. Era la venganza de la sociedad contra el criminal por los crímenes cometidos. Cuando llegaba la noche, venía no un alivio. En esos países los climas son extremos. En el día puede ser un calor espantoso y en la noche lo que venía era un frío horrible. Y la persona, el criminal, estaba desnudo en esa cruz. Entonces, lógicamente, venía otro tipo de sufrimiento para su vida. Por eso es que por criminales, por duros que fueran, en cuestión de horas ya estaban suplicando no solo agua, sino que ya estaban suplicando misericordia. Misericordia. Y si no había misericordia para ellos, pues entonces suplicaban que los mataran de una vez, que les clavaran alguna lanza, que los hirieran en algún punto vital para acabar con aquel sufrimiento. Pero los soldados estaban adiestrados para esto, no para ayudar, sino para burlarse del criminal e incluso para echarle en cara sus crímenes. Los soldados sabían por qué es que habían sido condenados. Déjeme decirle que ellos tenían tanta experiencia, era porque, si tenían mucha experiencia, era porque esto sucedía casi todos los días. Si ladrones y criminales siempre han existido. Y entonces casi todos los días estaban levantando cruces con un criminal colgado allí. Entonces ya aquello ya era algo rutinario. Cuando llegaba el momento que los soldados, los 4 soldados, que casi siempre eran 4, los que cuidaban al que estaba allí clavado en esa cruz, le empezaban a decir: vaya, ahora estás pidiendo misericordia. ¿Cómo tú no pudiste compadecerte de aquella mujer que te suplicaba allá cuando la asaltaste a ella y a su familia, que te suplicaba misericordia, que te rogaba que no asesinaras a su esposo y delante de ella lo asesinaste, a sus hijos y a la mujer misma la violaste y después la mataste? Y ahora estás pidiendo misericordia. Muérete, sufre. Ahora conoce por experiencia propia el sufrimiento. Esa era la respuesta de los soldados para para aquellos que eran crucificados en aquel tiempo. Era un dolor, era un sufrimiento realmente espantoso, sin ningún tipo de misericordia. Era la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Qué hiciste? Mataste, no tuviste compasión, no tuviste misericordia, pues entonces ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Esa era la lógica de que estaba detrás de este juicio, de esa condena, de esa ejecución de una persona en una cruz. Aquí es donde viene entonces lo tremendo de que
cuando llegó, dice la Biblia, el tiempo de Dios, Dios envió a Jesús a este mundo. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra con una misión específica. Él no vino a cualquier cosa, a ver qué hacía, a ver qué pasaba. No. Jesús vino a esta tierra como parte del plan perfecto de Dios para la humanidad. El ser humano se descarrió. El ser humano se hundió en su naturaleza pecaminosa, se hundió al punto de que todo mortal, sobre todo mortal, pendía una segura condenación, sobre toda mortal. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no lo hay, no hay quien quiera de Dios, nadie. El ser humano lo que quiere es pecado. Y usted dirá, momento, no hable así, no hay que ser tan drástico. Pues esa es la condición del ser humano, no estoy bromeando cuando le digo eso. El ser humano no puede hacer lo bueno, ni quiere. El ser humano lo que quiere es vivir la vida a su manera. Cuando digo que no puede hacer lo bueno, me refiero lo bueno a los ojos de Dios. A eso me refiero. El hecho es pues que esto hizo, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así estaban las cosas cuando Jesús vino a este mundo. Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué Dios puso tanto interés en la salvación de las personas? Déjeme explicarle eso. Es que el ser humano es el único especial creado a la imagen y semejanza de Dios. Usted puede leer, ahora, si usted no lo cree, ya es cosa suya, pero lo que la palabra de Dios enseña es que Dios hizo todas las cosas con solo la palabra que salió de su boca. Él solo habló y fue hecho todo de lo que no existía. Dios no necesitó materia prima para hacer nada. Dios todo lo hizo con solo la orden de su boca. Pero al ser humano, que fue lo último que Él hizo, ya que había creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, ya que había hecho todo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí sí tomó materia prima, tomó polvo de la tierra, y del polvo de la tierra Dios hizo al mortal. Al hacer al mortal a su imagen y semejanza, dice la Biblia que no solo eso, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el mortal tiene mucho, voy a decirlo así, mucho que de lo que hay en el mortal es de Dios, mucho. Si lo único que él agarró de la tierra fue el polvo, fue polvo, pero la esencia del mortal viene de Dios, viene de Dios. Dios lo formó, Dios lo hizo, Dios sopló, le dio vida al mortal. Si usted lee acerca de los animales, y hay quienes son tan ignorantes que pretenden que nosotros venimos de los animales, por cierto, pero si usted lee, usted va a encontrar que para hacer los animales, Dios solo dio la orden y de la misma tierra surgieron los animales y ya con vida. Y si usted dice, no, eso es imposible, vaya, pues mire cómo surgen las plantas, pues, cómo surge la hierba del campo, y eso tiene vida. Claro, no es una vida orgánica, no exactamente como la suya y la mía, pero sí eso tiene vida. Si se arranca, usted sabe, muere, y eso se seca, la hierba del campo se seca. En cambio, nosotros tenemos vida porque nos dieron soplo de vida, y ese soplo vino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el ser humano cayó en el pecado, a través de Adán, cayó en el pecado,
el diablo lo engañó, cayó en el pecado y Dios lo decretó culpable. Y entonces por eso el ser humano muere. Desde Adán muere todo ser humano a causa del pecado. Si usted no cree que es el pecado, que existe el pecado y que todo es relativo, así dicen muchos, que todo eso es relativo, depende de qué punto se mire. Yo lo que le puedo decir es esto, de que la prueba de que usted es un pecador es que usted se va a morir un día. Y eso nos pasará a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos pecado. Claro, no todos pecamos igual que otros. Algunos pecan menos, otros pecan más. Sí, pero la muerte viene por un pecado. Y entonces, y es más, desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa, por eso es que los niños también mueren. Hay niños que recién nacidos mueren. ¿Y cómo es eso? Si ellos no han pecado, sí, pero por la naturaleza pecaminosa que vienen ellos. Por eso es posible que un niño se muera de corta edad, por una enfermedad, por dengue, por lo que sea. Entonces, fíjese bien que la muerte es la prueba de la existencia del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Bueno, el hecho es que Cristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la pregunta es, ¿lo hizo o no lo hizo? Bueno, déjeme contarle cómo fue la cosa. Cristo vivió aproximadamente 33 años y medio. 30 años casi estuvo en su hogar. A la edad de 30 años, Él salió, dejó su hogar y salió a hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero tanto en el hogar como en esos últimos 3 años y medio, Él llevó una vida santa, una vida pura, una vida perfecta. Él es santo, siempre lo fue, siempre lo fue. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Satanás trató de hacerlo caer en pecado de una y mil maneras, de una y mil maneras. Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, eso quiere decir que Él tuvo las mismas tentaciones que usted y yo tenemos. Las mismas tentaciones que usted y yo soportamos, Jesús las tuvo. Ahora, la diferencia es que nosotros muchas veces caímos en esas tentaciones, pero mi Señor no cayó en ni una, en ninguna de esas tentaciones. Mi Señor cayó. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que mi Señor llevó una vida perfecta, perfecta, perfecta. Pero por esa vida perfecta fue odiado por, oiga bien lo que voy a decir, por los religiosos de esos tiempos. Por los religiosos, sí, por lo que decían creer en Dios, fue odiado. ¿Pero por qué? Porque Él denunció su hipocresía, la hipocresía de los líderes religiosos de esos tiempos. Jesucristo la denunció. Usted ha de haber oído de que una vez Él llegó al templo con un azote y empezó a sacar de los atrios del templo, empezó a volcar las mesas de los cambistas, es decir, de los que cambiaban, según ellos, dinero santo por dinero manchado por el pecado, por dinero profano. Ese era el negocio que había en el templo, en los atrios del templo. También ahí se vendían animales para el sacrificio que Dios había instituido en la ley. Entonces, aquello era un negocio, pero un negocio descarado, un negocio en el mismo templo, que fue lo grave para el Señor. Y entonces por eso el Señor llegó y votó todo, y hasta le preguntaron: ¿con qué autoridad tú vienes a hacer esto? Bueno, con la autoridad de que Él es el enviado de Dios, el Mesías prometido, y con la autoridad de hijo en su propia casa, porque si aquello era templo,
Eso era casa de Dios y Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces Él pudo hacer eso por la misma autoridad que le daba su vida santa. Déjeme decirle, enfatizarle esto. No hay mayor fuerza, mayor autoridad que una vida recta, que una vida, no voy a decir perfecta, pero una vida recta, alguien que es honesto, alguien que nunca roba, alguien que vive una vida de rectitud. O sea, se puede ser pecador aún llevando una vida de rectitud. Y hay gente así, que lleva, hay gente honesta, casi no se ven, especialmente en los medios políticos, casi no se ven, pero unos que otros sí los hay, que son más o menos rectos. Entonces, pero mi Señor no llevó una vida recta, simplemente llevó una vida pura, una vida santa, una vida perfecta. Nadie en esta tierra, óigame bien lo que estoy diciendo, nadie en esta tierra puede llevar una vida como la que Jesús llevó. Somos llamados los cristianos a imitarlo a Él. ¿Pero qué es imitar? ¿Qué es una imitación? Usted lo sabe. Algo que se parece, pero que no es exactamente igual. Entonces, por eso es que las imitaciones siempre son más baratas. Una camisa, una marca de una camisa, pero si es imitación, pues no es exactamente igual, aunque tenga la etiqueta allí de una marca de calidad. Pero si es imitación, pues puede parecerse, pero no es igual. Pues así pasa con el ser humano y así es la diferencia con Cristo. Ahora yo quiero que usted piense que siendo Él, llevando Él una vida perfecta, entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo condenaron? ¿Por qué es? Por la injusticia que prevalece en el corazón de los mortales. Y así, condenado por los mismos religiosos. Acuérdense que Pilato lo que hizo fue simplemente ceder a los deseos de los sacerdotes, de los dos sumos sacerdotes que habían en los tiempos de Jesús. Fueron ellos, los sumos sacerdotes, los que instigaron a la multitud de judíos, de israelitas, instigaron para que pidieran que Jesucristo fuera crucificado. Fueron ellos. ¿Y cuál fue la razón? Ellos no tenían una razón justa para condenarlo a muerte. Y aquí está el asunto, que si era condenado por rebelión, porque eso fue una de las acusaciones que le hicieron, que él se había hecho rey y que por lo tanto él se estaba rebelando contra César. Así literalmente le dijeron a Pilato, él se hizo rey, él se está rebelando contra César. Entonces, la muerte para los rebeldes era, la condena para los rebeldes era muerte en la cruz. No era una multa, no era restitución como expliqué al principio, era muerte de cruz. Entonces, ¿Jesús se rebeló contra las autoridades? No. Cuando Pilato lo confrontó al respecto y le preguntó, Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Esa era la pregunta del millón ahí. ¿Eres tú rey? Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, sí, yo soy rey. Pero no te preocupes, Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Acaso Jesús va a ir a reinará en Marte, en Júpiter? No, no era eso lo que él estaba diciendo. Lo que él estaba diciendo es, mi reino no es conforme el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es que los reyes se enseñorean sobre los súbditos, sobre las naciones. Pero mi Señor, su reino, el que Él vino a inaugurar,
en esa ocasión que él vino, no era conforme los parámetros de este mundo. Pilato, por supuesto, no le entendió. Y al ver ante la presión de los judíos, usted lo sabe, que Pilato lo que hizo fue lavarse las manos y decir: inocente soy yo de la muerte de este hombre. Y lo entregó para que fuera crucificado. Que claro, Pilato fue culpable también por no haber sido justo en su sentencia. Pero los principales culpables eran los sacerdotes, los religiosos, los que decían creer y servir a Dios. Y entonces allí es donde empezó el sufrimiento de Cristo en una cruz, como que si fuera el peor de los criminales. Quiero presentarles una ilustración de esto en este momento. Como usted puede ver allí, la muerte de Cristo en la cruz tuvo sus agravantes. O sea, Cristo sufrió más que lo que sufrían los criminales que eran condenados, porque a Jesucristo lo enjuiciaron en una noche, que por cierto no fue juicio, ese fue una burla de juicio. Toda una noche, o por lo menos las horas de la madrugada, las ocuparon para dañar a mi Señor, acusándolo injustamente, y además de eso, pues aún hasta golpeándolo. Ya cuando llegó ante Pilato, él estaba totalmente desvelado, sin desayunar, y bueno, como ya dije, llegó el momento que Pilato lo condenó. Primero lo mandó a azotar, y eso es lo que usted está viendo allí. Claro, esa es una representación horrible, por cierto, pero déjeme decirle que la realidad fue peor de lo que usted allí está viendo. Este director de esta película es el que mejor graficó, representó, dramatizó el azote que Cristo sufrió antes de subir a la cruz. Esto no se lo hacían a todos los criminales que condenaban a muerte, y digo a los criminales, algunos no se los hacían, pero a mi Señor Jesucristo sí lo azotaron cruelmente antes de salir a cargar su cruz. Además de eso, lo coronaron, eso está en la Biblia, es verdad, lo coronaron burlonamente, lo coronaron con una corona de espinas que clavaron, por así decirlo, en su cabeza, en sus sienes. Y así, después de todo ese sufrimiento, fue cargando su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Repito, y la Biblia acuerpa todo lo que le acabo de explicar, que la muerte de Jesús no fue un hecho aislado. Por eso es que la gente está tan engañada que hasta adoran una cruz. Pero déjeme decirle que en una cruz murieron miles y miles de personas también. Miles y miles de criminales murieron en una cruz. El único que murió en una cruz siendo santo, puro, perfecto a los ojos de Dios es Jesucristo. Entonces, por eso es que los cristianos, los creyentes, no adoramos una cruz. No. ¿Cómo vamos a adorar una cruz si era símbolo de muerte y de suplicio para criminales? Adoramos al que murió en la cruz. Eso ya es otra cosa, es algo muy diferente. Entonces es terrible ver cómo
cómo quedó Jesús, cómo murió Jesús. Fue algo espantosa su condición allí. Todavía faltan unos segundos. Ahí la dejaste, Alfa. Ahí es donde tenemos, pues, como repito, una representación, gráfica de cómo es que fue el sufrimiento de Cristo en la cruz. Ha sido lo que más se ha acercado, según lo que la palabra de Dios nos muestra. Ha sido quien mejor lo ha representado. Sin embargo, óigame lo que le voy a decir, no es perfecto esa representación gráfica. Le puedo asegurar que el sufrimiento fue peor que el que usted ve allí. Ese video que le he pasado, ese extracto de video, es de una película muy famosa que se exhibió en los cines de este país, pero como le repito, no llega a representar perfectamente todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La gran pregunta es: ¿por qué Dios llegó a esos extremos? ¿Por qué Dios llevó a ese punto, entregar a su propio Hijo a morir en una cruz? ¿Por qué Dios lo hizo? Pues se lo voy a resumir en estas dos palabras: por amor. Por amor, porque te amó a ti, porque Dios ama al ser humano. Jesucristo mismo había dicho, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Cristo sufrió una muerte vergonzosa, una muerte espantosa, una muerte que, si usted lee Deuteronomio 21, 22 y 23, Deuteronomio 21, 22 y 23, en los tiempos de Moisés, Dios había dicho: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando tú, dijo el Señor, cuelgues a alguien en un madero, no lo dejarás toda la noche ahí, sino que lo bajarás, o sea, que muriera y que lo bajaran de ese madero, porque es maldito todo el que es colgado en una cruz. Dios había declarado eso, y sin embargo esa fue la muerte que Dios permitió para su Hijo. ¿Por qué? Porque así tenía que ser, una muerte de lo peor y ejecutada por un santo puro y perfecto, lo cual no hay entre los hombres. Es ridículo que hayan personas que hoy en día, celebrando la Semana Santa, se hacen crucificar. Eso no sirve de nada, no sirve de nada, con toda la intención que alguien tenga. Por buena que sea su intención, no sirve de nada más que de espectáculo. Pero mi Cristo no vino a dar un espectáculo como lo toman muchos. Mi Cristo vino y pagó, al morir en la cruz, pagó efectivamente por el pecado de los mortales. Su muerte fue espantosa para de esa manera cubrir efectivamente el pecado de los mortales. Pero eso no quiere decir que por eso todo mundo se va a salvar. No, se lo voy a demostrar de esta manera. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, agonizando, los dos ladrones que estaban ahí también, que es una prueba de lo que le digo, de que eso servía para matar criminales. Los dos criminales rebeldes que estaban allí, clavados también en sus respectivas cruces, también lo injuriaban, también lo insultaban, también se burlaban de él.
Y al oír que las personas decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de allí y vamos a creer en ti, pero bájate de la cruz. Los ladrones empezaron a decirle lo mismo también. Bájate y bájanos a nosotros y vamos a creer en ti. Lo típico del ser humano que le pide a Dios que lo saquen del problema en el que está, pero no porque estén arrepentidos, sino porque lo que quieren es seguir en su pecado. Y cuando Dios no les concede lo que quieren, entonces se burlan y dicen que Dios no existe. Bueno, el punto es que aquellos dos insultaban al Señor, pero llegó un momento en que uno de esos dos criminales se arrepintió. Uno de esos dos criminales pudo ver que Jesucristo no era un criminal. Pudo ver que Jesucristo era una persona santa. Quizá este hombre, me imagino, permítame usar un poco de imaginación aquí, me imagino que este hombre, porque era judío, este hombre quizá un día oyó hablar a Jesús, quizá posiblemente hasta lo vio hacer algún milagro, pero no creyó en él. Este hombre siguió su vida de delincuencia y fue a parar a la cruz, como todo criminal, con la suerte, por así decirlo, que ese mismo día le tocó a Jesucristo también ser crucificado. Aquel hombre desperdició las oportunidades anteriores, pero ahora de repente, por alguna razón, y puedo decirle una razón que viene de Dios, ese hombre pudo reconocer su culpa personal y la inocencia de mi Señor Jesucristo. Y entonces él le reclamó al otro que estaba en el otro extremo, al otro lado de la cruz, le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Oiga la voz, oiga las palabras de un criminal, pero arrepentido en ese momento. Nosotros, le dijo, justamente padecemos lo que merecen nuestras obras, pero este le dijo, ningún mal ha hecho, no ha hecho nada malo. Y luego le dijo al Señor, yo me imagino al Señor ya agonizando, con la cabeza agachada, le dijo el criminal, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Jesucristo tuvo tiempo para ese criminal. Jesucristo, aunque ya estaba en las últimas, con sus últimas fuerzas levantó el rostro, volvió a ver al criminal y le pudo decir, aunque su garganta estaba ya seca, su lengua estaba ya casi pegada a su paladar, le pudo decir, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos cosas observe aquí. Una, que Jesucristo está muriendo por el pecador, sí, pero no por todos los pecadores, sino por los que se arrepienten. ¿Cómo se lo demuestro? Él allí, si estuviera muriendo por todos los pecadores, sea que se arrepientan o no, hubiera dicho, no tengan miedo, porque hoy los dos van a estar conmigo en el paraíso, se mueren y se van a ir conmigo. ¿Qué es lo que mucha gente piensa? Que las culpas se pagan aquí y después pues nos vamos para el cielo todos. Y no dicen que Cristo murió por todos los pecadores, pues entonces nos vamos para el cielo todos. Si así hubiera sido, Jesucristo ahí lo hubiera dicho, no teman, hoy van a estar conmigo en el paraíso, los dos ustedes. Pero él no dijo eso. Él a quien le habló fue al ladrón arrepentido, que era tan criminal como el otro, pero que ahora estaba arrepintiéndose y estaba reconociendo sus faltas. Y entonces por eso es que a él y no al otro, a él Jesucristo le dijo, hoy
Te lo aseguro, te lo aseguro. Ese desierto significa te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, pero ¿por qué? Si los crucificados, ya lo dije, duraban días enteros, 2, 3 y hasta 4 días. Y ese era el primer día. No, es que la cosa es así. En primer lugar, Dios había establecido que ese día Él muriera. Y Él murió no a causa del sufrimiento del sol, los clavos, todo eso, Él lo sufrió en carne propia. Pero Él murió porque Él entregó su vida. Él había dicho, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Bendito sea el Señor. Entonces Dios había establecido, Él había establecido que ese día entregaría su vida, la entregaría. Y efectivamente del mismo lugar, del mismo palacio, si usted me permite, del mismo pretorio, vino la orden de Pilatos, mátenos, porque al día siguiente iniciaba la Pascua. Eso solo faltaban unas horas para que iniciara la fiesta de la Pascua, y eso iba a ser un gran problema si en plena fiesta de la Pascua, digo, gran problema no para los criminales, sino para el pueblo. Eso podía crear un alboroto. Entonces el mismo Pilato dio la orden, mátenos. ¿Y cómo hacían para matarlos, para apresurar la muerte del crucificado? Pues habían inventado una forma sencilla, y era quebrándole las piernas. ¿Por qué? Porque un crucificado duraba mucho tiempo, hasta días enteros, porque se ayudaba con los pies para poder respirar, porque otro de los sufrimientos del crucificado era que, colgados como estaban en una cruz, la presión de los brazos hacía que el corazón fuese presionado por el esternón, las costillas, y entonces el corazón ya no podía, tenía problemas para bombear sangre, y apretaba también los pulmones, y entonces había problemas para respirar. Entonces el crucificado lo que hacía era apoyarse en sus pies horadados, clavados en la cruz, y aunque aquello le ocasionaba un horrible dolor, él se ayudaba levantándose, por así decirlo, apoyándose en el mismo clavo que atravesaba sus pies, y de esa manera aliviaba un poco la presión que había sobre su pecho. Entonces, cuando les quebraban las piernas, cuando se las quebraban, ya no podían apoyarse. Entonces quedaban totalmente pendiendo de la cruz, colgados de la cruz, y entonces así sí se apresuraba la muerte, porque ya la persona no podía respirar y sufría o un paro cardíaco o un ahogamiento. Entonces, cuando llegaron, encontraron que los dos ladrones, los dos criminales, los que sí eran criminales, estaban vivos. Entonces les quebraron los pies, y así en cuestión de minutos murieron aquellos, porque todavía estaban vivos, pero murieron después de que les quebraron los pies. Cuando le iban a quebrar los pies a mi Señor, encontraron que Él ya estaba muerto, ya había muerto. Y entonces vieron que no era necesario quebrarle los pies. Pero por las dudas, un soldado agarró una lanza y le atravesó su costado. Y entonces, ¿cuál era la idea? De que si todavía estaba vivo, pues de esa manera muriera. Pero cuando le atravesó el costado, resultó que de esa herida brotó sangre y agua. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que él ya estaba muerto, porque cuando la persona está viva, la sangre está circulando, porque el corazón está bombeando. Entonces, al estar la sangre circulando, se mantiene tal como es la sangre. Un líquido rojizo, espeso, está allí corriendo. Pero cuando el corazón se detiene, pues obviamente
la sangre ya no circula y entonces la sangre se estanca, y al estancarse, al quedarse en un solo lugar del cuerpo, la sangre comienza a separarse, a descomponerse, y entonces por eso es que allí comprobaron que ya estaba muerto, cuando al abrirle aquella herida brotó sangre y agua, dice, o sea, se estaba separando la parte líquida de lo que son los coágulos, por así decirlo. Entonces, Cristo efectivamente murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí, por amor de todos aquellos que pueden arrepentirse de sus pecados y pueden entregarle su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en resumen, resumamos, Cristo murió como un criminal, pero lo hizo así para salvar a la humanidad que se disponga a creer en Él. El que en Él cree, dice la Biblia, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, dice la Biblia, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso quiero enfatizar esa verdad. Amigos, si a ti te han enseñado a adorar una cruz, deja de hacer eso, porque eso sería como adorar una silla eléctrica, sería como adorar un arma de fuego, una metralleta, un puñal con el cual mataron a alguien, sería lo mismo. ¿Por qué? Porque a cualquiera matan con esas cosas. Los creyentes sabemos que Cristo murió en una cruz, entonces, pero una cruz ignominiosa, una cruz que era una vergüenza, una cruz que fue una afrenta. Los creyentes adoramos al que murió en la cruz, a Jesucristo, el único que murió en una cruz, siendo perfecto, siendo santo, siendo puro. Por eso le alabamos, porque en esa cruz quien tenía que morir éramos tú y yo, éramos nosotros los que teníamos que morir, no por ser criminales, porque posiblemente tú no lo seas ni yo tampoco, pero sí por ser transgresores de la voluntad de Dios. Entonces nosotros estábamos destinados a una condenación, no de un día ni de 4 días, sino la condenación de la muerte segunda, la condenación eterna, la condenación en un infierno. Eso era nuestro destino. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que Cristo vino y tomó todas nuestras culpas sobre sus hombros. Y por eso Él subió a una cruz a entregar su vida y de esa manera pagar por todos nosotros. La gran pregunta aquí sería, ¿tú has aprovechado ese ofrecimiento, ese regalo, esa dádiva de Dios para tu vida? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice en la epístola a los Romanos, es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú andas con culpas de pecado todavía en tu alma, si tú sientes un vacío en tu ser interno, a pesar de que te rebuscas por portarte bien, por cumplir con los preceptos de tu religión, yo te digo es que lo que te falta es no una tradición más, lo que te falta es conocer a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, recibiéndolo en tu corazón. Tú lo vas a conocer de una manera personal y tú verás que verdaderamente ese Cristo bendito pagó muriendo en una cruz, pero ya no está muerto. Ya no mires un crucifijo, ya no adores un crucifijo. No, Él ya no está allí. Él fue sepultado y al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos, y Él vive para salvar y para auxiliar a todos los que creemos en Él. Te invito, recíbelo en esta hora.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por ese caro precio que pagaste por personas que no merecíamos nada de ti, que lo que merecíamos era tu rechazo, pero tú nos amaste y pagaste por nosotros. Gracias por concedernos creer en ti, arrepentirnos de nuestros pecados y desear llevar una vida santa, una vida nueva, que solo es posible con tu ayuda bendita. Gracias, gracias Padre, gracias por este programa, gracias por el director de este canal, gracias Dios mío por darnos la oportunidad de que prediquemos tu nombre, tu palabra, tu evangelio en este espacio de televisión, Señor. Gracias, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza ahora y siempre. En el nombre de Jesús, toma control de las vidas que hoy, Señor, arrepentidos, buscan tu rostro. Perdónales y ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un gusto poderle servir con este programa. Considere lo que hemos hablado y si usted quiere saber más de la palabra de Dios, visítenos. Estamos en Misión Cristiana Elim de San Miguel, calle Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Villa Montecarlo. Ahí está Iglesia Elim, amplio parqueo. Tenemos atención para los niños, enseñanzas para niños también. Le esperamos martes y jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Amén.